Vamos a continuar nuestro estudio, versículo por versículo del libro de Proverbios. Estamos en Proverbios, capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Este versículo no se refiere a proclamar nuestra lealtad a los demás, porque sería muy inmaduro andar diciéndole a otras personas que somos hermanos fieles. No creo que nadie sea tan imprudente como para perder su reputación de humildad diciendo tales cosas. Este versículo se refiere a cuando lo hacemos con nosotros mismos. Es a nosotros mismos a quienes proclamamos que somos hermanos o hermanas verdaderamente fieles. La mayoría de los creyentes tienen una opinión arrogante acerca de su propia fidelidad de la que realmente corresponde. Creo que este es uno de los mayores obstáculos para el crecimiento espiritual. No tener una percepción realista acerca de nuestra propia condición espiritual. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Alguien que sea realmente honesto delante de Dios y fiel en lo secreto, o alguien que busque juzgarse a sí mismo y verse claramente a la luz de la verdad de Dios. Aquí hace la pregunta, ¿quién lo hallará? Es raro encontrar a alguien así. Y el hecho de que el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios diga, un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Eso muestra que no es fácil encontrar a alguien que realmente tenga una percepción realista y sensata de su propia condición espiritual. Hermanos y hermanas, ese debería ser nuestro deseo. Estar entre esos pocos de quienes Dios pueda decir que son dignos de confianza, porque tienen una opinión realista y sensata acerca de su propia condición espiritual. Es decir, tienen la misma opinión que Dios tiene. Ese debería ser nuestro anhelo, vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Dice el versículo 7, el justo lleva una vida recta y honrada. Felices los hijos que vienen detrás de él. El libro de Proverbios y gran parte del Nuevo Testamento le dan un gran valor a la honestidad. Ser honestos sobre nuestra verdadera condición espiritual, en realidad, es el primer paso hacia nuestro crecimiento espiritual. Y por supuesto, eso también significa que somos honestos en todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios dice que los hijos son realmente bendecidos si eres un padre honesto. No dice si eres un padre inteligente, rico, o porque tienes un buen empleo o puedes darles muchas cosas. Dice, si eres honesto y haces lo correcto. Y así tus hijos, mientras van creciendo, pueden ver que tú siempre haces lo correcto de acuerdo con tu conciencia. Ellos serán bendecidos por tener un padre así. Dice el versículo 8, cuando el rey se sienta a juzgar en el tribunal, analiza todas las pruebas y separa lo malo de lo bueno. En este versículo se habla de la necesidad de tener discernimiento en cualquier área donde tengamos una responsabilidad. Podemos comenzar como padres en el hogar. En este versículo se habla de la necesidad de tener discernimiento. En una casa, el padre es figura de un rey y muchas veces tiene que actuar como juez en diversas situaciones y tiene una gran necesidad de poder discernir lo verdadero de lo falso. Esto se aplica a cualquier área donde Dios nos dé responsabilidad, como en nuestro trabajo o en la iglesia. La gran necesidad es ser capaces de discernir qué es lo verdadero y qué es lo falso. Cuando el rey se sienta a juzgar en el tribunal, analiza todas las pruebas y separa lo malo de lo bueno. Dice el versículo 9, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? En el Antiguo Testamento, donde se encuentra el libro de Proverbios, nadie podía decir, he limpiado mi corazón. En el Antiguo Testamento no se ve la distinción entre el corazón y la carne. El Espíritu Santo aún no había venido y ellos no tenían la luz de la verdad en esta área. Pero es insensato que alguien que vive en la era del Nuevo Pacto regrese a Proverbios capítulo 20 versículo 9 y diga,
Yo he limpiado mi corazón, porque hoy es la voluntad de Dios que tengamos un corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Y que también tengamos un corazón rociado y purificado de una mala conciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Somos limpiados por la sangre de Cristo, para que no haya nada que contamine nuestro corazón. Es importante que veamos esta distinción. Aunque en nuestra carne no habita nada bueno, podemos mantener nuestro corazón limpio y puro de todo pecado. Dice el versículo 10, pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Esto se refiere a cualquier tipo de engaño relacionado con la compra y venta. Es interesante notar cuántas veces el libro de Proverbios habla sobre la injusticia en la compra y venta. Hay mucho de eso en el mundo, y como creyentes debemos tener mucho cuidado. Nunca debemos involucrarnos en ningún tipo de injusticia relacionada con los negocios. Lo que significan las pesas y medidas desiguales es que si eres un vendedor y alguien te compra 1 kilogramo de un producto, debes entregarle exactamente 1 kilogramo. Ahora bien, la mayoría de nosotros no vendemos productos en una tienda, pero la Biblia habla también de dar lo que es justo a quienes han trabajado para nosotros. En Santiago capítulo 5 versículo 4 dice: el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esto nos enseña que es posible que incluso los creyentes no sean justos al pagar lo que se debe a quienes han trabajado para ellos. Por supuesto, es algo muy común en el mundo que la gente intente explotar laboralmente a los demás pagándoles lo mínimo posible. Pero Dios es un juez justo que ve si nos aprovechamos de los pobres que trabajan para nosotros. Y si hacemos eso, Santiago capítulo 5 versículo 4 advierte que el clamor de estas personas llegará a los oídos del Señor, para quien no hay acepción de personas. Así que debemos ser muy cuidadosos. Tal como el vendedor debe dar 1 kilo exacto al comprador, nosotros debemos asegurarnos de dar lo que corresponde a quienes trabajan para nosotros. Y es mejor equivocarse dando un poco más que un poco menos, especialmente cuando pensamos en la seriedad de nuestra responsabilidad en el día del juicio. Dice el versículo 11, aún a los niños se les conoce por su modo de actuar, si su conducta es o no pura y recta. Esto es básicamente lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conocerán. Incluso en un niño, el carácter se conoce por la forma en que se comporta. Sus frutos revelan quiénes son, desde la infancia en adelante. Dice el versículo 12, el oído que oye y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. O como dice en la Nueva Traducción Viviente, los oídos para oír y los ojos para ver. Ambos son regalos del Señor. Hay muchas personas en el mundo que no tienen buena vista o buena capacidad auditiva. En este versículo se nos dice que aquello que solemos dar por sentado, debemos agradecerlo a Dios que nos lo dio. Y por supuesto, la implicación es usar esa vista que Dios te da para su gloria y usar la capacidad auditiva que Dios te da también para su gloria. Cuando somos tentados por medio de la vista, es bueno preguntarnos, ¿qué pasaría si Dios me hubiera dejado ciego? Hay muchos ciegos en el mundo, pero yo no soy uno de ellos. Dios me ha dado la vista, pero no es para que yo codicie con ella, es para que la use para su gloria. Si Dios te ha dado buena vista, recuerda que es un regalo de Dios. Si te ha dado buen oído, agradécele. Y no lo des por sentado. Agradécele a Dios y recuerda que te los dio para que los uses para su gloria y no para otros propósitos. Dice el versículo 13, si te encanta dormir,
terminarás en la pobreza. Mantén los ojos abiertos y tendrás comida en abundancia. Esta es una de las muchas exhortaciones en el libro de Proverbios relacionadas con la diligencia y el trabajo arduo. Ambos se enfatizan tantas veces en Proverbios, enseñando que Dios no tiene lugar para personas perezosas en su reino. Ya sea en asuntos terrenales o en asuntos espirituales, no hay lugar para la pereza. La espiritualidad no llega si la persona no está dispuesta a trabajar en ella. Así como en el mundo terrenal, un agricultor no puede tener cosecha si no trabaja duro, lo mismo ocurre en lo espiritual. Recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 6 y 7. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que te digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Es justo que el agricultor trabajador reciba la primera parte de la cosecha. Pablo no le está enseñando a Timoteo cómo cultivar un campo. Le está enseñando una lección espiritual. La persona que trabaja arduamente en la siembra es la que recibe primero de la cosecha. Es decir, la persona que realmente es serio en arar su propio terreno y sembrar justicia. Esta es una de las muchas exhortaciones en el libro de Proverbios sobre la gran importancia de la diligencia en nuestra vida espiritual. En el versículo 14, habla sobre el engaño que puede haber en nuestra forma de hablar. Se refiere a una técnica muy común empleada por las personas cuando quieren regatear a los vendedores o comerciantes. El comprador dice, este producto está malo y no sirve para nada, y así presiona al vendedor para que baje el precio. Luego, cuando lo consigue a ese precio bajo, vuelve a casa y se jacta de haber hecho una buena compra. Ahí hubo un engaño. Eso puede ser común entre la gente del mundo, pero no en los cristianos. Ahora, este versículo no nos enseña que no debemos regatear. Tampoco está diciendo que debemos pagar cualquier precio que nos pidan. Por supuesto, puedes intentar bajar el precio. Lo único que este versículo dice, no digas una mentira para lograrlo. No mientas diciendo que algo no sirve cuando sabes muy bien que sí sirve, solo porque quieres que bajen el precio. O decir que puedes conseguir algo mucho mejor en otro lugar cuando sabes que no es cierto. No vale la pena ser engañoso. Aquí vemos cómo los creyentes pueden ser tan descuidados en su forma de hablar, incluso en las cosas pequeñas. El motivo puede ser bueno, al intentar llegar a un precio razonable por un artículo, pero el método que adoptan es pecaminoso al decir algo que en realidad no es cierto. Y cuando la Biblia dice que debemos amar la verdad, significa que debemos amar la verdad en todas las áreas, especialmente en nuestra manera de hablar. Tenemos que limpiarnos de toda mentira, incluso en esta área de la compra y venta. Dice el versículo 15, hay oro y abundancia de joyas, pero cosa más preciosa son los labios con conocimiento. Este versículo es muy similar a lo que leemos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, acerca de la mujer que no debe adornarse con joyas de oro o vestidos lujosos, sino con un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Un espíritu tierno y sereno es mucho más valioso que el oro, o como dice en otra versión, las palabras sabias son más valiosas que el oro y las piedras preciosas. En otras palabras, cuando hablamos desde aquello que hemos vivido y experimentado, eso es mucho más preciado que el oro y las joyas. En realidad, se refiere a la sabiduría. Dice el versículo 16, al que salga fiador por la deuda de un desconocido, pídele una garantía. Exígele un depósito como garantía. Esta es una de las muchas exhortaciones que se encuentran en el libro de Proverbios contra el servir de fiador para alguien desconocido. Aquí se habla de un desconocido.
alguien con quien no se ha establecido una relación. Creo que es correcto servir de fiador para aquellos con quienes hemos establecido una relación cercana dentro del cuerpo de Cristo. Al decir esto, no me refiero a todos los que se sientan en la misma congregación. Muchos pueden sentarse en la misma congregación sin que tú hayas llegado a tener una relación cercana con ellos. Una cosa es tener confianza en una persona y otra cosa es tener comunión con ella. Tenemos comunión con todos los hermanos, pero no tenemos confianza en todos, porque algunos todavía no son muy estables. No tenemos nada contra ellos, pero no son muy estables. Por eso debemos tener cuidado de ser fiador de alguien con quien todavía no tenemos confianza. No lo hagamos solo para aparentar que tenemos amor. Eso es un amor falso. Básicamente, así es como debemos aplicar esto en nuestros días. Es una insensatez prometer pagar las deudas de otra persona cuando la Biblia dice, no deban a nadie nada. Romanos capítulo 13, versículo 8. Sin embargo, si alguien quiere pedir prestado algo y viene a ti para que seas su fiador, si accedes por una comprensión falsa del amor, la palabra de Dios dice que eres tan insensato que mereces que te quiten tu propiedad. Dice el versículo 17, la comida que se gana con engaños tal vez sea sabrosa, pero al final será como llenarse la boca de arena. ¿Sabes cómo se siente tener la boca llena de arena? Eso no es nada agradable. Y sin embargo, aquí dice que ese es el resultado de adquirir cosas siendo deshonestos. Al principio, lo que obtienes por engaño, fraude o incluso engañando al gobierno u otros puede disfrutarse como la mejor comida por un tiempo, pero después se vuelve como arena en tu boca. Dice el versículo 18, los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Lo que esto significa básicamente es que debemos buscar consejo en nuestra vida de aquellos que tienen más experiencia, madurez y sabiduría. Eso nos protegerá de muchas necedades. Si quienes son más jóvenes en experiencia y edad tomaran en serio algunas de estas exhortaciones, se salvarían de una tremenda cantidad de necedades. Hay muchos jóvenes que hacen el ridículo en muchas cosas, porque no buscan corrección y consejo de personas con más madurez y sabiduría que ellos. Lo triste es que se pueden cometer tantas tonterías que la gente poco a poco empieza a perder la confianza en ellos. No tendrían por qué haberse vuelto así, si tan solo hubieran sido un poco más humildes y buscando consejo. Los proyectos con consejo se preparan. Es bueno consultar y pedir consejo antes de dar un paso adelante, sobre todo en asuntos matrimoniales. He visto mucha insensatez en las relaciones entre los jóvenes, simplemente porque no aceptan consejos. Creen que lo saben todo y luego hacen el ridículo y todos pierden la confianza en ellos. Podríamos hablar de muchas otras áreas también, incluso en la iglesia. Por eso es bueno buscar consejo. Es bueno humillarnos y reconocer que nos falta sabiduría en muchas áreas. Dice el versículo 19, en la Nueva Traducción Viviente, el chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Esta es una muy buena exhortación. Si encuentras a una persona que siempre habla demasiado, es mejor no juntarse con ella, porque solo te contaminará y nunca podrá ser de ayuda para ti. El versículo dice, no andes con los que hablan de más, porque cuando la gente habla demasiado, peca. En las muchas palabras, es imposible evitar el pecado. Proverbios capítulo 10, versículo 19. Busca la compañía de quienes no hablan tanto. Esas son las personas más sabias. La voz del necio se conoce por la mucha palabrería. Eclesiastés capítulo 5, versículo 3. Y en la Nueva Traducción Viviente se lee así: el chismoso anda por ahí ventilando secretos. Esta es una área en la que debemos ser muy cuidadosos.
He descubierto a lo largo de los años que a pesar de todas las exhortaciones que damos sobre el chisme y la calumnia, son muy pocos los que toman en serio cómo eliminarlos por completo de sus vidas. La mayoría de las personas no lo toman lo suficientemente en serio como para recordar que tendrán que dar cuenta a Dios en el día final por cada palabra ociosa que hablen. Por lo tanto, debemos ser específicamente cuidadosos de no compartir secretos con alguien que no se tome este asunto muy en serio, porque muchísima gente no sabe guardar un secreto ni mantener algo confidencial. Incluso en la iglesia, hay muy pocas personas que saben guardarse algo completamente en secreto. Así que no debemos ser insensatos al compartir nuestros problemas, dificultades o cualquier cosa confidencial con personas que no saben guardarse las cosas. No compartas lo que hay en tu corazón con cualquiera, ni siquiera en la iglesia. La mayoría no tiene entendimiento en esta área. Dice el versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. En medio de las tinieblas se refiere al momento de necesidad de una persona. No habrá una lámpara que ilumine tu camino si maldices a tu padre o a tu madre. Esto puede ocurrir incluso hablando mal de ellos a sus espaldas, como Cam, el hijo de Noé. Leemos en Génesis capítulo 9 que Cam habló mal de su padre a sus hermanos, y vino una maldición no solo sobre él, sino también sobre sus hijos, porque Dios tomó eso muy en serio. Él tenía un espíritu de rebelión. Esto nos enseña que es muy peligroso hablar mal a espalda de tus padres, incluso si ves alguna debilidad en ellos. Siempre debemos cubrir la desnudez de nuestros padres con un manto. Si has visto alguna debilidad en tus padres, cúbrela. Podemos decir igualmente, no hables de los defectos de tu suegro o de tu suegra, porque ellos son los padres de tu esposa o de tu esposo. Las personas pueden ser menos cuidadosas con sus suegros, aunque sean muy cuidadosas con sus propios padres. Es en las cosas pequeñas donde Dios prueba la fidelidad de cada persona. Como leemos en Proverbios capítulo 20, versículo 6. Todos están dispuestos a creerse muy fieles. Pero cuando Dios examina a una persona según las pequeñas cosas escritas en el libro de Proverbios, Él encuentra que hay muy pocos que son realmente dignos de confianza y fieles ante su rostro en lo secreto. Pero el mundo está lleno de creyentes que se creen muy fieles, íntegros y apasionados, pero se están engañando a sí mismos. Tenemos que tomar en serio todas estas pequeñas cosas y vivir ante el rostro de Dios, porque finalmente tendremos que rendirle cuentas a Él. Y como dice aquí, si no lo hacemos, en el tiempo de nuestra necesidad no habrá luz en nuestro camino. Nuestras lámparas se apagarán en medio de las tinieblas, como a las vírgenes insensatas que se le apagaron las lámparas cuando llegó la noche. Dice el versículo 21, la herencia que al principio se obtiene con facilidad, al final no traerá alegría. No envidies al hombre que ha obtenido una herencia fantástica. Esa no es necesariamente la mejor manera de conseguir dinero. La palabra de Dios pone mucho énfasis en trabajar y ganar tu propio dinero. En otra traducción dice, quizás puedes hacer una fortuna engañando, pero habrá una maldición que vendrá con ella. Este es otro de los temas que aparece una y otra vez en el libro de Proverbios. No haga fortuna mediante la deshonestidad o el engaño. No vale la pena. Descubrirás que hay una maldición que acompaña a esa riqueza. Y esa maldición puede transmitirse a la familia que hereda ese dinero deshonesto. Dice el versículo 22, no digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor, y Él te salvará. En otras palabras, no debemos vengarnos de nadie. Debemos dejar que el Señor se encargue del asunto. O como dice en la Nueva Traducción Viviente, no digas, me voy a vengar de este mal. Espera a que el Señor se ocupe del asunto.
Uno de los mejores ejemplos de esto en el Antiguo Testamento fue David. El rey Saúl buscaba su vida, pero David nunca intentó quitarle la vida a Saúl, incluso cuando Saúl estaba a su merced. David dejó que Dios se encargara del asunto. Dios cuidó de Saúl y lo trató a su debido tiempo, y puso a David en el trono. Debemos entender, queridos hermanos y hermanas, hay un fuerte deseo en nuestra carne de tomar venganza. Si dices que ese deseo no está en ti, eso solo demuestra que aún no has visto lo que habita en tu carne. Existe un deseo en nosotros por tomar venganza. Podrías pensar que es solo hacia aquellos que odias, pero no. Muy a menudo podemos vengarnos de nuestros seres queridos. Un esposo puede vengarse de su esposa, no matándola, ni de ninguna otra forma cruel, sino de maneras muy sutiles en el hogar. Un padre o una madre pueden vengarse de sus hijos por haberles causado alguna molestia. Hay muchas formas en las que podemos intentar pagar mal con mal. Necesitamos limpiar esa naturaleza vengativa que habita en nuestra carne y que busca constantemente entrar en nuestro corazón, o sentir un poco de alegría cuando algo malo le sucede a alguien que te ha tratado mal. ¿Qué es eso? Es la manifestación de ese mismo espíritu vengativo. Cuando David supo que Saúl había muerto, ni siquiera se regocijó internamente con la noticia. En 2 de Samuel, capítulo 1, puedes ver que había un espíritu tan limpio en él, y eso que era un hombre del antiguo pacto. Él no sabía nada sobre juzgarse a sí mismo o sobre el camino nuevo y vivo. ¿Qué espíritu tan limpio tenía en relación con Saúl? Que nunca codició el trono ni se alegró cuando algo malo le sucedía a la persona que lo había tratado tan mal a lo largo de su vida. No me sorprende que Dios llamara a David un hombre conforme a mi corazón. Hermanos y hermanas, es fácil pensar que por estar en el nuevo pacto somos superiores que David, pero debemos meditar en cuánto más va a exigir Dios de nosotros en esta área. Debemos limpiarnos completamente. Nunca tomes sobre ti mismo la responsabilidad de pagar el mal con el mal. Confía en el Señor y Él lo arreglará todo. Dice el versículo 23, pesas desiguales son abominación al Señor, y no está bien usar una balanza falsa. Ya consideramos esto anteriormente en Proverbios capítulo 20, versículo 10. Esta es una de esas cosas que se repiten una y otra vez en el libro de Proverbios. Ahora voy a aplicarlo espiritualmente. Jesús dijo, con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Todos nosotros, por naturaleza, tendemos a juzgar a los demás con más severidad que a nosotros mismos. Cuando hacemos algo malo, solemos tomarlo a la ligera. Pero cuando otra persona comete ese mismo error, podemos ser muy severos en nuestro juicio hacia esa persona por algo en lo que nosotros mismos seríamos bastante comprensivos. ¿Qué es eso? Tenemos pesas desiguales. Tal como dice este versículo, utilizo una pesa para juzgar a esa persona y una pesa distinta para juzgarme a mí mismo. Eso es una abominación para el Señor. Si alguna vez llegamos a tener pesas desiguales, debería ser para juzgarnos a nosotros mismos con más severidad y a los demás con más ligereza. Eso nos ayudará en el día del juicio, porque dice que con la misma medida con que hemos juzgado a otros, Dios determinará cómo juzgarnos en el día final. Dice el versículo 24, por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Cómo puede, pues, el hombre entender su camino? O como dice en la Nueva Traducción Viviente, el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? No podemos entender todo lo que sucede a lo largo del camino. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 26. No sabemos orar como deberíamos, pero sí sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28. Hay muchos tratos de Dios con nosotros
que no podemos comprender. No tenemos que entenderlos. Todo lo que debemos hacer es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Si el Señor está dirigiendo nuestros pasos, ¿por qué tratar de entender todo lo que sucede en el camino? Basta con saber que Dios está obrando para nuestro bien. Dice en el versículo 25, en la traducción Nueva Biblia Viviente: es peligroso prometerle algo al Señor antes de considerar el costo. Esa es otra tendencia del hombre. En algún momento de prueba, presión o crisis, decir: oh Dios, haré esto por ti, o te daré esto. Luego, cuando esa crisis pasa, se toma a la ligera lo que ha dicho. Es insensato y precipitado hacer una promesa así antes de calcular el costo. Jesús dijo: siéntate y calcula el costo. Lucas capítulo 14, versículo 28. Esa es una buena palabra. No tomes una decisión mientras estás de pie. Siéntate, relájate, piénsalo, calcula el costo y luego decide si realmente quieres hacerlo, si quieres comprometerte, si quieres entregarlo todo al Señor. Aquellos que toman sus decisiones de esta manera tienen mucha más firmeza, crecimiento, progreso y estabilidad en su vida espiritual, porque realmente han meditado en lo que significa ser un discípulo. Cuando tomo una decisión, pienso en todas estas cosas y digo: Señor, me he sentado, he calculado el costo y quiero ser un discípulo. Pero hay muchos que no se sientan a calcular el costo. Simplemente se emocionan en una reunión y dicen: sí, he decidido seguir al Señor. Y estas personas siempre están tomando decisiones. Y sin embargo, año tras año, nunca se ve mucho progreso en sus vidas espirituales. Esto se debe a que no se han sentado realmente ante Dios a calcular el costo de lo que significa ser un discípulo. Quiero animar a cada uno de nosotros a tomar en serio este mandato de Jesús, el cual dice: siéntate, piensa delante del Señor en todo lo que significa ser un discípulo. Luego decide si quieres serlo o no. Decir a la ligera: sí, quiero hacer esto, pueden ser solo palabras vacías, no impresionan al Señor y de hecho son peligrosas para nosotros. Dice el versículo 26, el rey sabio esparce a los perversos como trigo y luego los atropella con su rueda de trillar. Esto se refiere a Dios, quien es el rey sabio. Él va a eliminar todo el pecado del mundo por medio de ese lago de fuego que Él ha preparado para los impíos. Es perfectamente justo que Dios haga eso. Es parte de su sabiduría eliminar el crimen mediante el castigo severo. Hay un movimiento que se está extendiendo poco a poco por todo el mundo para erradicar la pena capital. Eso significa que los asesinos ya no van a ser ejecutados. En muchos países ya no se hace eso. Alguien puede asesinar o matar a otra persona y ésta ya no es ejecutada. Y el resultado es que como no hay castigo severo, esta idea humana de amor y bondad hace que el crimen aumente. Pero en aquellos países donde el castigo es muy severo y estricto, se encuentra que el crimen es menor. No debemos tener ideas falsas sobre el amor, incluso con nuestros propios hijos. El castigo estricto es la forma en que podemos eliminar mucha maldad en sus vidas. Dice el versículo 27, la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Dios ha dado a cada uno de nosotros una conciencia, y esa conciencia es como una lámpara. Cuando iluminas con una lámpara debajo de una cama, puedes ver todo lo que tienes ahí oculto. Lo mismo ocurre con la conciencia humana. La conciencia humana es la lámpara de Dios que expone nuestras intenciones ocultas.
Es bueno mantener esa lámpara encendida, mantener la batería cargada y mantener esa luz siempre encendida para que pueda ayudarnos a limpiarnos a nosotros mismos. Es la lámpara del Señor que expone nuestras intenciones ocultas. Dado que tenemos una conciencia, nos es muy fácil juzgarnos a nosotros mismos, si así lo deseamos. Nuestra conciencia nos alerta sobre toda nuestra área consciente. No tienes que preocuparte por el área inconsciente. Dios no nos pide cuentas de eso. Pero en nuestra área consciente, la conciencia nos dirá, eso está mal. No importa si ves que algún otro hermano lo hace, para ti está mal, o lo estás haciendo con intenciones incorrectas. Si puedo escuchar esa voz de la conciencia en todo momento, entonces podré limpiarme y mantener la luz del Señor ardiendo en mí. Creo que este es uno de los grandes secretos del progreso espiritual. Mantener esa lámpara siempre encendida sin dejar que se debilite. Por ejemplo, cuando descubres que ya no sientes convicción por cosas que te perturbaban hace 4 o 5 años, eso significa que la luz de tu lámpara se ha debilitado. Si algo que antes te molestaba ahora ya no lo hace, esa es una indicación de que algo anda mal. Si hoy puedes hacer algo que antes te molestaba, la luz de tu lámpara se ha vuelto más débil. El perder la sensibilidad en nuestra conciencia es el comienzo del retroceso espiritual. Dice el versículo 28, lealtad y verdad guardan al rey, y por la justicia sostiene su trono. Podemos pensar nuevamente en nuestra posición como reyes en nuestro hogar y en otros lugares donde Dios nos da responsabilidad. Este versículo dice que sostenemos nuestro trono por la justicia y verdad. Puede haber muchas aplicaciones para este versículo, pero una de ellas es cumplir nuestras promesas a nuestros hijos. Eso es algo muy importante y considero que debemos ser cuidadosos de limpiarnos en esta área. Si hemos prometido algo a nuestros hijos, debemos cumplir nuestra palabra. Como padres, como reyes del hogar, sostenemos nuestro trono en nuestros hogares con justicia. Si has prometido hacer algo por tu hijo, entonces debes hacerlo. Si las condiciones se han cumplido. Si has prometido castigar a tu hijo si hace algo malo, entonces debes cumplir esa promesa y castigarlo, no simplemente ignorarlo. Debemos cumplir nuestra palabra para sostener nuestro trono con justicia como padres. Dice el versículo 29, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas. Las canas hacen referencia a la sabiduría. Se espera que a medida que envejecemos nos volvamos más sabios. Es fácil que te salgan canas. Simplemente envejeces y las canas aparecen automáticamente, seas sabio o no. Pero se espera que a medida que aparecen, la sabiduría se encuentre cada vez más presente en nuestra vida. Y sabemos que eso no sucede de la noche a la mañana. Por eso es muy importante trabajar en nuestra salvación desde la juventud, para que no terminemos siendo necios incluso con canas. ¿Qué ejemplo de necedad nos da el libro de Proverbios? Hay muchos de ellos. Por ejemplo, un hombre anciano que aún no sabe controlar su lengua y habla demasiado, así como lo hacía cuando era joven, dice Eclesiastés capítulo 5 versículo 3, la voz del necio viene de las muchas palabras. O si una persona que envejece y aún pierde su temperamento, Eclesiastés capítulo 7, versículo 9 dice, el enojo se anida en el seno de los necios. El hombre tiene canas, pero aún así se enoja, se irrita y pierde su temperamento. Ese es un hombre que aún no ha alcanzado la sabiduría. Estos son ejemplos de cosas que debemos vencer con la edad, para que cuando nos salgan canas, también esté presente la sabiduría. Por eso es muy importante que busquemos la sabiduría desde jóvenes, porque adquirirla lleva toda una vida.
Debemos tomar esto en serio. De lo contrario, nunca progresaremos. Ahora, dice en este versículo que la gloria de los jóvenes es su fuerza. A veces los jóvenes piensan que la fuerza lo es todo y desprecian a quienes no son tan fuertes, aunque tengan sabiduría. Pero la palabra de Dios dice que la sabiduría es mejor que la fuerza. Ambas son necesarias. Tanto jóvenes como ancianos son necesarios en la iglesia. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14, Juan escribe a los niños, a los jóvenes fuertes y a los padres que conocen a Dios y sus caminos. Así que hay necesidad de todos en la iglesia. Jóvenes con fuerza, aunque no tengan mucha sabiduría, y de personas mayores en la iglesia que tengan sabiduría. Y cuando digo personas mayores, no me refiero a personas de edad avanzada. Un hombre puede tener la cabeza llena de canas y carecer de sabiduría, pero puede haber otro hermano joven que no tenga ni una cana, pero sí sabiduría. Así que la espiritualidad no depende de la edad física. Una persona puede ser un padre espiritual a los 30 o 35 años, mucho más que alguien que tiene 70 años y no ha progresado en el camino de la paciencia y la sabiduría. Pero es la voluntad de Dios que en la iglesia existan personas con sabiduría y jóvenes con fuerza. Es muy importante ser fervientes cuando somos jóvenes. Es triste ver a jóvenes que son espiritualmente tibios. No hay mucha esperanza para ellos. Ahora continuamos con el versículo 30. Podemos aplicar el versículo 30 a la disciplina de Dios en nuestra vida. En la Nueva Traducción Viviente dice, el castigo físico limpia la maldad. Semejante disciplina purifica el corazón. A veces, esa es la única manera de aprender una lección, tal como ocurre con nuestros hijos, a quienes tenemos que castigar para que aprendan una lección. Dios también nos enseña que para alejar el mal de nuestros corazones, tiene que darnos un castigo que nos duela. Otra traducción dice, el castigo le quita lo malo al perverso, porque el castigo hace cambiar a la gente. Cuando Dios quiere que cambiemos nuestra manera de vivir en alguna área, y Él nos ha hablado pero no le hemos escuchado ni obedecido, entonces nos da una experiencia dolorosa. Tal vez una enfermedad, tal vez una prueba, tal vez una prueba en nuestro hogar, o tal vez alguna experiencia dolorosa en otra área. Es exactamente como un padre que disciplina a sus hijos de tal manera que duele. Nuestro Padre nos castiga con la intención de que cambiemos nuestros caminos. Ahora llegamos a Proverbios capítulo 21. El versículo 1 habla de la soberanía de Dios sobre todas las personas. Se refiere al rey, porque en aquellos días, este era la persona más poderosa de un país. Hoy en día ya no es así, pero en aquellos días, la persona más poderosa de un país era el rey. Y en este versículo dice que el Señor puede hacer que incluso la persona más poderosa de una nación cambie sus pensamientos. Otra traducción dice, los canales de riego controlan el curso del agua. Así el Señor controla la mente del rey. Por ejemplo, cuando un agricultor quiere regar su tierra, él construye un pequeño canal que se conecta a su finca para que el agua fluya hacia cualquier parte. Él construye el canal de tal manera que el agua llegue a su destino. Y en este versículo se nos dice que con la misma facilidad, el Señor puede hacer que las personas poderosas del mundo cambien sus decisiones. Él controla sus pensamientos y puede dirigirlos hacia donde Él quiera. No sé si hay algún versículo en toda la Biblia que hable de la soberanía absoluta de Dios sobre las autoridades del mundo como este versículo. Es uno de los versículos más poderosos de toda la Biblia acerca de la soberanía absoluta de Dios. Él puede dirigir a las personas más poderosas del mundo.
Cuando estamos en una relación viva con Dios, eso elimina completamente todo temor de nuestro corazón. Dios puede hacer cualquier cosa asombrosa con tu jefe en el trabajo o con cualquier otra persona. Debemos tener fe en un Dios vivo. Él es un Padre amoroso que tiene el control sobre todas estas cosas. Él puede quitar a personas del poder, poner a personas en el poder y cambiar las opiniones y decisiones de la gente. Este es el Dios que adoramos. Esto es lo que nos hace más que vencedores en todas las situaciones. Hay muchos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento, como cuando Dios hizo que Faraón liberara a los israelitas de Egipto, y como en el libro de Esther, Dios hizo que el rey persa cambiara su decisión para que la vida de los judíos fuera salva, y muchos otros casos más. También he leído sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial. En diferentes momentos de la guerra, Dios obró en respuesta a la oración para llevar a la derrota a los ejércitos de Hitler, aquel hombre poseído por demonios. Dios intervino en todas esas situaciones e hizo que tomaran decisiones necias para que perdieran. Es asombroso ver la mano de Dios obrando a lo largo de toda la historia. Dice el versículo 2, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor pesa los corazones. Otra traducción dice, cada cual cree que lo que hace está muy bien, pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. Este versículo corta en dos direcciones, como una espada de doble filo. Podemos justificar cada una de nuestras acciones, pero Dios mira nuestras intenciones. Primero, permítame contarles lo alentador de este versículo. Cuando hemos hecho algo que nos parecía correcto, pero otra persona siente que no estuvo bien, podemos sentirnos perturbados por la opinión de esa otra persona. Pero no hay necesidad de perturbarse. Aquí dice que Dios ve nuestras intenciones. Acude a Dios y dile, Señor, los hermanos no entienden, pero tú sabes con qué intenciones hice eso. Entonces puedes quedar libre. Ya no tienes que vivir en condenación o depresión por eso. Esa es la parte alentadora de este versículo. Dios ve las intenciones, no importa lo que otros piensen de tus acciones. La otra cara de la espada es una advertencia. No basta con que demostremos a los demás con algún versículo u otra justificación que hubo algo correcto en lo que hicimos, porque Dios ve la intención con que lo hice, y esta puede haber sido mala o pudo haber alguna corrupción en mis intenciones. Así que este versículo corta en ambas direcciones. Y quiero decir esto, queridos hermanos y hermanas, debemos tener mucho cuidado con las intenciones, porque es en esta área donde más pecamos, y en esta misma área finalmente vendrá nuestro juicio. Según 1 Corintios capítulo 4 versículo 5, en el día final, el Señor sacará a la luz las intenciones ocultas del corazón de los hombres, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Quizás alguien no entendió por qué hiciste algo, pero en el día final, Dios le mostrará a él y a todos los demás que lo hiciste para su gloria. Dios dirá, no me importa tu opinión sobre lo que esta persona hizo. Y de la misma manera, ese día también será triste para algunas personas, porque muchas cosas que parecían buenas delante de otros, cuando finalmente se expongan sus intenciones, será algo bastante triste. Creo que será por causa de las intenciones, es que muchos que son primeros serán últimos, y muchos que son últimos a los ojos de otros serán primeros. Por eso necesitamos vigilar nuestras intenciones en todo momento, especialmente en asuntos sobre los cuales tenemos dudas. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Puedo hacer esto o no puedo hacerlo? Pregúntate, ¿cuál es mi intención? ¿Puedo hacerlo para la gloria de Dios? ¿Puedo hacerlo en el nombre del Señor Jesús? Entonces estás en lo correcto al hacerlo, aunque todos los demás piensen que estás equivocado.
Para Dios, eso no hace diferencia. Según el conocimiento que tengas, estás en lo correcto. Claro que con el tiempo recibiremos mayor conocimiento, pero Dios nos juzga según el conocimiento que tengamos en cada momento. Él no me juzga por el conocimiento que tendré dentro de 10 años. Alabado sea Dios porque hoy me juzga según el conocimiento que tengo hoy. Y Él te juzga hoy no por el conocimiento que yo tengo, sino por el conocimiento que tú tienes. Por eso yo no puedo juzgarte. Sería imprudente si lo juzgara según mi conocimiento, porque puede que no sea el mismo que ustedes tienen. Por eso en asuntos que no están claramente escritos en las Escrituras, debemos darnos libertad unos a otros. He descubierto, hermanos y hermanas, que muchas personas que buscan la justicia terminan convirtiéndose en verdaderos fariseos. Así es como el diablo los desvía, porque empiezan a juzgar a otros en áreas que no están claramente escritas en las Escrituras. Debemos dar libertad. Dios juzga las intenciones de cada persona en todos esos asuntos. Esto es muy importante. Dice el versículo 3, el hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Esto es algo que también Samuel dijo. El obedecer es mejor que un sacrificio. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Hacer la voluntad de Dios, amar la misericordia, ser justos y rectos y bondadosos son más importantes para Dios que todos los sacrificios que le ofrecemos en las reuniones. Ser justo y recto, amar la misericordia y vivir con integridad es mucho más importante que sacrificar tiempo para venir a las reuniones o sacrificarse para hacer algo por la iglesia. Por ejemplo, piensen en un esposo que no es justo ni recto con su esposa en casa. ¿De qué sirve que haga tantas cosas en la iglesia si no es justo ni recto al considerar las necesidades de su esposa en el hogar? El Señor desea la rectitud y la justicia mucho más que todos los sacrificios que dices que vas a hacer por su iglesia. Esto es muy importante porque tendemos a pensar, hice ese sacrificio por el Señor, así que no importa si no soy tan justo ni recto en casa. No, ser justo y recto es mucho más importante. Eso es lo que el Señor desea más que todos esos sacrificios. Dice el versículo 4, los ojos altivos y el corazón arrogante, ambos suelen ir juntos, el orgullo en la mirada y el orgullo en el corazón. Luego dice, y la lámpara de los impíos son pecado. Vimos anteriormente en Proverbios capítulo 20, versículo 27, que la conciencia del hombre es la lámpara del Señor. Aquí se refiere a la conciencia de un hombre malvado y a los estándares pecaminosos bajo los que él vive. Esto enseña que si la conciencia de un hombre no es educada por la palabra de Dios y no busca alinearla con las Escrituras, su conciencia puede incluso llevarlo al pecado. La lámpara de los impíos son pecado. Por eso necesitamos alinear nuestra conciencia con la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es tan importante conocer lo que la palabra de Dios enseña sobre diversos temas. Toda la Escritura es dada para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Dice el versículo 5, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Nuevamente, este es uno de esos énfasis repetidos en el libro de Proverbios. El trabajo arduo y la planificación sabia que conduce a la prosperidad, mientras que la prisa en los asuntos generalmente conduce a la pobreza espiritual. El versículo 6 habla nuevamente sobre la ganancia deshonesta. Si engañas para volverte rico, tus riquezas pronto desaparecerán y te llevarán a la muerte. Ya hemos hablado de esto, así que no nos detendremos mucho en este versículo. Pero recuerda que Proverbios enfatiza mucho que el dinero que se obtiene de manera deshonesta
nunca traerá bendición. Dice el versículo 7. La Nueva Biblia de las Américas dice: la violencia de los impíos los arrastrará, porque se niegan a obrar con justicia. Lo que los malvados hacen con mal a otros, finalmente regresa y los golpea como un boomerang, dejándolos inconscientes. ¿Has notado que a veces sucede eso? Tal vez encuentras una falta en alguien, en algún aspecto, y lo juzgas. Y un día te encuentras haciendo exactamente lo mismo que ese hermano, el cual antes juzgaste. Esa situación se te ha vuelto en contra. De la manera en que juzgaste a ese hermano pensando que eras más espiritual, un día regresa y Dios te coloca en esa posición incómoda, donde estás haciendo lo mismo. De esta manera, Dios nos enseña a no juzgar a los demás. Él dice: deja su juicio en mis manos. Es suficiente con que te juzgues a ti mismo. La violencia de los malvados se vuelve en contra y finalmente los destruye. Si no aprendemos la lección a través de estas cosas, finalmente esas situaciones que regresan y nos golpean terminarán destruyéndonos. Creo que hay muchos que están enfermos porque no se han juzgado a sí mismos en esta área. Eso es algo con lo que tenemos que tener cuidado, que estas situaciones no caigan de regreso sobre nosotros. Dice el versículo 8, los perversos siempre están tratando de engañar a los demás, pero la gente buena es honesta y justa. Esto, por supuesto, está relacionado con lo que dijo Jesús: por sus frutos los conocerán. En otras palabras, no juzgamos al hombre interior ni sus intenciones. Una persona solo se conoce por sus acciones. Solo debemos mirar los frutos en la vida de una persona, si son buenos o son malos. Nunca debemos juzgar el interior y decir: yo sé por qué está haciendo eso. Si fueras Dios, entonces sabrías por qué lo hace. Pero como no eres Dios, no lo sabes. Es bueno humillarnos y decir: no soy Dios y no quiero ser como Lucifer, queriendo ser Dios. No sé por qué esa persona está haciendo eso. Yo solo estoy llamado a juzgar por sus acciones externas y me niego a juzgar sus pensamientos o sus intenciones. Tomen esa posición, hermanos y hermanas. Eso los salvará de una enorme cantidad de mal y de una tremenda cantidad de situaciones que regresan y terminan dañándolos a ustedes mismos. Destruirán tu vida y destruirán tu progreso espiritual. Amén.